Actriz de cine, teatro y televisión, Ana María Picchio se formó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y desde su debut en la película Breve Cielo de 1969, cada trabajo la confirmó como una de las principales artistas de nuestro país. Picchio participó de La Tregua, de Sergio Renán, el segundo film argentino candidato al Oscar, y en más de 30 películas, entre las que figuran El Santo de la Espada, Operación Masacre, La Raulito, Asesinato en el Senado de la Nación, El exilio de Gardel, Chechechela, una chica de barrio, Fuga de cerebros, Nada por perder y Cuando te vuelva a ver. En teatro actuó en Made in Lanús, El pan de la locura, Todos eran mis hijos, y en programas de televisión como Zona de riesgo, Alta comedia, Costumbres argentinas, Amas de casa desesperadas y Solamente vos. Picchio fue distinguida como mejor actriz en el Festival de Moscú por su trabajo en Breve Cielo y recibió los premios Conex de Platino en actriz de comedia, cine y teatro y el Martín Fierro. Señoras y señores, con nosotros, Ana María Picchio. ¿Cómo estás, Jorgito? Bien, un gusto. Bien. Vi que mirabas al público, ¿viste? Viste que toda creación es un plagio. Por lo del Actors Studio, digo. Claro, es verdad, pensé en eso. Estabas pensando en eso. Te leí el pensamiento. Porque aparte me parece muy bueno que siempre estén los jóvenes acá, ¿no? Porque es como que uno se inspira. Aprendemos mucho. Como realmente. decía Benedetti, siempre que uno habla hay alguien que escucha. Y siempre que uno escribe algo hay alguien que lee. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice, porque jóvenes como ustedes escuchan. Voy a tratar de tener cuidado, chicos. Y nos están escuchando además los que no están acá, que son miles. Uno a veces pierde la noción de lo que significa, ¿no? Un programa que se ve tarde, los sábados a la noche nos están viendo, y que cuando las mediciones de rating suelen ser desmesuradas en muchos casos, uno no tiene idea de lo que significa que de pronto varios estadios de River Plate estén mirándonos. Qué bueno. Yo cuando llegaba al teatro prendía. Es un horario que Sí. nos gusta mucho. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y suelo no ser original en la primera pregunta, a veces sí, a veces no, pero cuando estoy frente a una actriz, sé que represento a muchos que sueñan con estar en el lugar que vos tenés y que has construido. ¿Cómo se llega? ¿Se sueña al principio? ¿Vos qué querías ser de...? Yo quería ser médica. Ah, Sí. Y hubiese sido una excelente médica, porque en lugar de ir al teatro veía médicos que entraban y salían en mi casa todo el tiempo y que hicieron el milagro de que mi hermana, que tenía parálisis infantil, caminara. Entonces, ¿qué otra cosa iba a querer ser yo? Más que eso. Quiero contar esto porque es importante. Mira, mi hermana se enfermó en la segunda epidemia de parálisis o la primera, no me acuerdo. por los años 50. Sí, por ahí. La epidemia, bueno, yo me acuerdo porque soy de la generación amenazada, y me acuerdo que a mí me llevaron a Necochea, mi madre, cuando era muy chico, para alejarme de la epidemia. Claro. ¿No? Pirucha. ¿La conocés, mamá? Sí, le mandó un beso enorme Ricardo, que fue su peinador durante muchísimos años. Bueno, madre, un saludo. Y que hoy son los íntimos amigos de Tzipelinkowski. Está cumpliendo años, además. Ay, qué bueno, feliz cumpleaños. Bueno, Pirucha, Pilar. Pilar. Bueno, entonces mi hermana se enfermó de parálisis y bueno, y yo era chiquita, muy chiquita era. Y el director del hospital de niños le dijo a mi madre, ¿usted tiene otra hija? Sí, dijo, tengo una más chiquitita. Tire esta y ocúpese de la otra. Y mi mamá hizo exactamente al revés, ¿no? Entonces vivíamos pendientes de la llegada del médico. Ese médico que a las 4 de la mañana prende la luz y dice, ¡hey, qué pasa acá? Que están todos durmiendo. A ver, mamá, que llegó el doctor.
Eso quería hacer yo. Y bueno, entre mi madre y mi madrina se pusieron de acuerdo, dijeron, no, esta chica tiene que ser artista, porque es alegre, porque nos divierte. Yo hacía eso, divertía a toda la familia, porque en mi casa, la verdad que la situación era triste. Yo aprendí a cantar y no sé qué, y en el colegio también animaba, y me mandaron al Consejo de Mujeres a estudiar declamación. Y estudié declamación y profesores así como Berta Singerman, Maruja Gil Quesada, gente, viste, que para la época eran como maestras, las maestras de la declamación. Y después me anotaron en el conservatorio. Y mi mamá me dijo, por favor, vos andá al conservatorio, si ves que no te va, que no te gusta, salimos de ahí y nos vamos a la facultad. Y di un examen de ingreso bastante difícil porque eran como 400. Y quedé yo en diciembre y después se hizo otro más eliminatorio y quedé en marzo y quedé. Y bueno, ahí también, en esa época el conservatorio era... Claro, no se estudiaba... Acababa de salir, perdóname, Sí. Cunil Cabanillas. Ese era el último año de Cunil. Claro, hoy hay una gran disponibilidad de maestros de actuación. Está señalando declamación, que era bueno, por ejemplo, Evita, su formación actoral fue declamación. Ella ha estudiado declamación. No sé si con Berta Singerman también. ¿Viste? Y luego aparece, bueno, existía el conservatorio. En todo, bueno, pues yo cuando estudié cine había una sola escuela en todo el país. Yo me acuerdo, que era la del Inca. Exactamente, sí, porque estaba cerrada la Facultad de La Plata. Ahora, antes en el conservatorio, por ejemplo, solamente los egresados del conservatorio o figuras como Saulo Benavente podían dar clases. Si no, no estaban autorizados. Si no, no estaban autorizados. Entonces, no me acuerdo qué año, creo que en el 67 fue, los profesores no venían y teníamos de 30 horas de clase 28 libres. Y ahí es donde el conservatorio empezó a ser así. Pero hasta donde estuvimos nosotros, tuvimos profesores como Bonet, como Nocera, como Gorostiza, María Rosa Gallo, Alfredo Alcón, Ernesto Bianco, que eran una delicia. Y estábamos desde las 6 menos cuarto de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Yo no quería salir de ahí porque me parecía que nunca había sido tan feliz en la vida. Tenía compañeros maravillosos, como Carnaghi. Ese era compañero mío de banco, Carnaghi. Ajá. Sí, egresamos juntos. Fuimos los únicos que quedamos así, que brillamos, por decirlo de alguna manera. Después estaba Carlitos Perciavale, Gasalla. Y eso era todo el tiempo. Ahí nos encontrábamos, íbamos a una confitería que estaba a una cuadra, tomábamos café. Y bueno, y estos profesores... Yo la primera cosa que hice fue Los Prójimos, que gracias a Gorostiza, que era mi maestro en el conservatorio, dijo, bueno, necesito una parejita para gritar detrás del escenario en esta obra que todo el mundo para gritar. Para gritar, sí, en cuarto año. Y entonces fuimos a dar la prueba en Artes y Ciencias, que era un teatro que estaba en la calle Lavalle y Suipacha, que ya no está más. Bueno, y fuimos todas las chicas, todos los muchachos nuestros, que éramos como 15, y empezó la prueba. En ese momento se llamaba prueba. Y cuando pasó yo, estaba detrás de las cajas del escenario, y viene una rata grandota así, yo empiezo a gritar como una loca, y dice Gorostiza, queda la Piquio. Y yo bajo con una vergüenza y con un terror, y todas las chicas me dicen, qué suerte, quedaste, Piquio. ¿Estás contenta? Era muy creíble tu actuación. Muy creíble. Y ahora, ahí empezamos los ensayos. El elenco era Yene, Pepe Soriano, Zipe Linkowski, María Cristina Laurens, Walter Santana, Hilda Suárez. ¿Te acordás? Sí, la selección nacional tenían. Y nosotros dos. Mi compañero, que no pesaba más de 40 kilos, Juano Cachaza, que está muerto, pobrecito, y yo.
Y bueno, y empezamos a ensayar con esta gente, que yo lo miraba a Gené y me daba miedo, tenía los ojos así, y sabían tanto de teatro, y hablaban tanto, bueno, agua a la boca. Y el productor era Aure, que me dijo, ¿cuánto querés ganar, nena? Y yo le dije, ¿ganar? No hay que pagar. Sí, eso. No, señor, le dije, yo no quiero ganar nada. Me emociona, te juro. Y entonces él me dijo, yo te voy a dar un puntaje. Y vas a ver qué bien que te va a ir. Granica estaba también. ¿Te acordás de Granica? Sí, sí. Y bueno, y yo le daba, todos los meses le daba a mi mamá la plata. Y me empecé a analizar y mi analista me dijo, ¿por qué se la da a su mamá? Usted tiene que acostumbrarse a guardar la plata, usted ya es grande. Entonces yo fui un día así muy prepotente, le dije a mi mamá, dame la plata que me robaste. Pobrecita, mi mamá me dijo que te robé, toda te la doy. 10.000 pesos me dio, con eso me compré un auto. Lo había guardado todo. Todo, mi santa madre. Qué divino. Y decime, ¿en la obra te largaban la rata cada vez que tenías que gritar? Pero teníamos suerte, porque cada vez, porque él me zamarreaba a mí. Y entonces yo, y me pegaba también Juano, pero siempre venía un maquinista que era nuevo, que veía la situación, sacaba no estoy exagerando, sacaba el martillo y decía, deje esa mujer, deje esa mujer. Y mi compañero que le decía, estamos actuando. Ah, decía, el tipo se guardaba el martillo. Pasaban cosas geniales. La obra, ¿la recordaste? La obra es Los Prójimos. Los Prójimos. Que era la historia. Yo me acuerdo que la crítica decía, bueno, pero esto pasó en Estados Unidos, acá no pasa, y eso era verdad. Acá si te encontraban en el piso, 200 personas iban a ver qué te pasaba, ¿o no? Claro. Y la historia era esa, era una parejita que estaba debajo de unos departamentos, hacía mucho calor, y empezaron a gritar. Y entonces la gente que estaba en el departamento, que eran todos estos que nombré antes, cerrá esa ventana, y estos gritos me están volviendo loca, cerrá la ventana. Ay, qué calor, abrí la ventana. Y entraban los gritos de estos dos chicos. Cerrá, abrí. En un momento dice, che, abrí, por favor, que me estoy muriendo. Silencio. Bomberos, policías, sirenas. La había matado. Y así terminaba la obra. Te matan de entrada. Sí, me matan de entrada. De larga, de pero una. inmediatamente me resucita David José Con. Ay, contame eso. Que porque vino eso, a ver bueno, la obra. Ahí es donde, bueno, yo te vi por primera Un vez. compañero mío de conservatorio era alumno de Con, ahí donde vos estudiabas. Entonces parece que David dijo, yo quiero hacer una película, así, contó la historia, y mi compañero dijo, yo conozco una chica que es igual a eso que estás contando. ¿Y dónde la puedo ver? Y ella está trabajando en Los Prójimos, grita detrás del escenario, y Gené nos hacía salir a saludar. O sea que se te veía el saludo nomás. Sí, pero me salvó eso, ¿eh? Claro. Me salvó. Y entonces, y dice, y además hace un espectáculo de niños en el Odeón. ¿Te acordás de Jordana Fine? No. La mujer de David Swilly, el que Ah, traía sí, el circo de Moscú. Sí, ahora sí, totalmente. Le había regalado a La ella conocí. un espectáculo maravilloso donde la escenografía la hacía Claudio Segovia. Y trabajaba gente como Medina, el escritor de Las Tumbas, sí. Carlitos Perciavale, otra gente que está ahora dando clases en Europa. Y yo hacía una chiquita, un varón de 11 años. Con una chiquita trabajaba, que hacía la propaganda de un chocolate, y ella quería ponerse de novio conmigo porque ella creía que yo era un varón. Y me tocaba, me daba besitos la chiquita. Y ahí me fue a ver en ese espectáculo maravilloso que había hecho esta mujer con producción de David Swilly en el Odeón. Y otra de las productoras... Aclaramos, el Odeón no existe. Que ya no existe más. Era un teatro magnífico. ¿Dónde estaba? ¿En qué esquina? Esmeralda. Esmeralda y Corrientes. Sobre Esmeralda. Que tendrían que haberlo construido de nuevo por la ley. Bueno, no se construyó. Yo me acuerdo porque un tío mío estuvo a punto de estrenar una obra que al final no estrenó. Era coreógrafo.
Ah, sí. Pero eso, no soy yo el entrevistado, así que no. No, pero es importante, porque, por ejemplo, Pero me acuerdo que después, poco después, fue demolido. Gasalla tiene, ¿te acordás todas las cosas que había en la puerta del Sí, Odeón, que eran todas las provincias? Lo tiene Gasalla, lo compró. ¿Ah, sí? Sí. Mira qué lindo. Y bueno, ¿y qué más? Bueno, estabas hablando de David José Cohn y no nos dijiste el nombre de la película, que Breve Cielo, lo digo yo. Que es una maravilla esa película. Una maravilla. ¿Cómo fue trabajar? Bueno, yo lo conocía, David José Cohn. Sí, ya sé. Me acuerdo la última película que él hizo con Alfredo Alcón fue... ¿El agujero en la pared? El agujero en la pared, que es una película triste. Yo la tengo asociada con el comienzo de la dictadura militar. Y realmente la película es magnífica por eso. Si uno la ve hoy, puede percibir la sensación de un artista que está transmitiendo... No, él hace... ¿Qué es el otoño primero? Y después... ¿Qué es el otoño? ¿Qué es el Es otoño? verdad, con Dorita Varela. Y ambas son películas hechas durante la dictadura y que transmiten, ¿no? Bueno, El agujero en la pared está el diablo como personaje. Un gran director. Grande. Creo que Breve Cielo es su mejor película, sin duda. Esa simplicidad que tiene, ¿no? Esa cámara, cómo muestra el riachuelo. Tirri parece que escribió un libro de todas las escenas así maravillosas del cine argentino y la puso. Y hace un comentario muy lindo sobre la descripción que hace Cohn del riachuelo de Buenos Aires. Esa película fue al Festival de Moscú y fue Sí. premiada en Moscú. Sí, fue al Festival de Moscú. Contemos cómo fue. ¿Cómo fue? Bueno, estaba Onganía. Ah, No se mandaban películas en ese momento para ningún lado. Y, ¿cómo se llamaba el del Cosmos? Vainikov. El padre, bueno, Vainikov padre. Bueno, él era del Partido Comunista y entonces estaban invitados junto con Demare, como todos los años, los invitaban. Entonces parece que le dijeron a Vainikov, vos que tenés ese cine donde pasás películas tan importantes, rusas y películas esas under, ¿no tenés alguna película argentina? Sí, dijo, tengo una película que se llama Breve Cielo, de un director, y la presentó. Y la noche de la entrega le dijeron a Demare, sentate en el palco de la Argentina porque va a haber un premio. El premio a la mejor actriz, donde la terna es Shirley MacLaine, Sofía Loren y esta que está acá. Y Demare dijo, no sé quién es esa chica, no la conozco. A las otras dos sí las conozco. Y entonces, esto me lo contó Demare. Pasaron un poquito del himno nacional argentino y el himno de Moscú. Y dijeron, y anunciaron mi nombre. Y el viejo estaba contentísimo. Vino y me dijo, mira, nena, me dijo, menos mal que no estuviste. Yo era joven, muy joven. Porque te lo hubieras creído, te hubieras creído todo eso que veías ahí y no hubieras podido trabajar más. Y así fue. Yo no lo creí, de verdad te digo. Yo creo que hubieras 20 podido. años después, Antín me mandó a Rusia con la película de Miñona, Quien quiera oír que oiga, Evita. Me mandó porque él consideró que yo tenía que ir. Y te juro, Jorge, que me estaban esperando como si el premio me lo hubieran dado antes de ayer. Eso fue en Uzbekistán, porque el festival era el festival divino de Asia, África y América Latina, que ojalá algún día vayan, porque es una cosa maravillosa lo que se ve ahí, ¿no? Sí. Recordamos, para los más jóvenes, el Cine Cosmos, que existe, en aquella época existía la Unión Soviética, que hoy se ha dividido en muchos países. En estos días hay un conflicto concretamente entre dos de esos países, los más grandes. Dios mío. Rusia y Ucrania. Existía la Unión Soviética y había un cine que sobrevivió a las dictaduras, que era el Cosmos, y un distribuidor, Vainikov, que mantuvo ese cine donde uno podía ver el cine, no solo el cine de la Unión Soviética, sino el cine de lo que se llamaba la cortina de hierro, el cine húngaro, el cine checoslovaco, yugoslavo, y muchas expresiones también de cinematografías emergentes, ¿no?
Qué misterio, ¿cómo sobrevivió? Ahora yo te hago la pregunta, porque es verdad. Yo si no hubiera sido por ese cine, nunca me hubiera enterado lo que era el cine. Sí, en realidad en aquella época nosotros teníamos, era una El época Lorca también magnífica, teníamos Lorraine. el Lorraine. Para mí el más importante sí fue el Lorraine, pero uno tenía el Lorraine, el Lorca, el Losuar, el Arte, el Ya y... El ya todavía no. El Ya no Ya estaba. fue mucho después. Fue después el Ya. Bueno, Primero lo que pasa es que es Lorraine, un periodo... Cosmos El Lorraine, claro, el Lorraine daba y el una Arte. película por día. Claro. Hoy es una librería también. Hoy el Lorraine es una librería. Yo digo, lo único que consuela de que se pierda un cine es que se transforme en una librería. Pero lo ideal sería que siga el cine y se abra una librería, ¿no? Ahora, por ejemplo, mirá lo que somos nosotros y mirá lo que son los españoles. En cuanto a conocimiento, a criterios de lo que es el cine, ¿no? Sí. Gracias a quién, a estos 3 cines. Sí, yo creo Porque que es si no, ¿dónde hubiéramos visto toda esas una películas? generación. Bueno, vamos a seguir hablando de esto con un poco de melancolía, pero con mucho de optimismo también. Y alegría, porque por lo menos nosotros tenemos la suerte de Exactamente. contarle a los chicos Y de dónde venimos. Vamos a un corte y seguimos conversando con Ana María Picchio. Bueno, he sabido que en la televisión es probable que algunos no estaban en el bloque anterior en que estábamos hablando del muy buen cine que se veía Sí. allá por los años en que vos protagonizaste Breve Cielo. Un poquito antes, yo estaba en el conservatorio cuando iba al cine. Claro. Iba al cine, a estos cines que dice Jorge, y después salíamos, por ejemplo, veíamos todo Bergman, todo Fellini, todo la Nouvelle Vague, pero todo, no una... El neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano, todo. Entonces salíamos del cine y había 3 bares, La Paz, la Comedia, el Politeama. Sí, Politeama, había Ramos también estaba. El Ramos, ahí nos encontramos con Alterio. Y nos encontrábamos con toda la gente que ustedes quieren y que les da tantas satisfacciones, con Jorgito, conmigo, con todos los directores de cine copados del momento, y hablábamos de lo que habíamos visto. Eso era lo interesante. Tratábamos de entender alguna de las cosas. Tratábamos de entender algo. Por películas como El silencio de Bergman, por ejemplo, entenderla. O la de la serpiente. Claro. La de Bergman. El huevo de la serpiente. Era difícil de comprender porque todavía no nos había pasado nada. Tal cual. ¿Cómo íbamos a comprender algo? Teníamos la dicta blanda, como se suele llamar a esa primer dictadura de la segunda mitad, la dictadura de Onganía, de Leviston y de Lanusse, que comparada con la que siguió, claro. Por favor. La película, ¿te acordás de Zeta? Yo la vi en Mar del Plata en un festival de cine. En la calle, creo que era, no puede ser Colón. ¿Había un cine en la calle Colón? Sí, bueno, sí. en ese cine. Creo que sí, está el teatro también. No sé Dios mío, qué miedo cuando Claro, vimos Zeta es esa una película de Costa Gabras y que se da para la época en que ocurre el Cordobazo y comienza la sublevación contra la dictadura de Onganía. Y daba la casualidad de que el villano, que era un dictador griego, porque Grecia había tenido también un golpe militar, era igual al ministro del Interior de Onganía. Entonces la identificación era absoluta y la sala de cine terminaba transformándose en un acto político. Sí, tal cual. Nunca habíamos visto nosotros un acto político así semejante. Era magnífico. Bueno, pero volvió la democracia, Breve Cielo, porque volvió por un periodo muy breve, pero es verdaderamente un periodo muy luminoso del cine argentino. Y otra cosita más que hubo antes de la democracia, cuando vinieron los españoles, Pilar Miró. Claro, Eso fue maravilloso, ¿no? En el Gran Splendid. Esa fue una apertura increíble. Nosotros vivimos eso. Yo siempre se lo decía a Pilar cuando lo encontraba y no paraba de agradecerle. Que ellos vienen ya sobre el borde de 75, porque vienen después del comienzo de la democracia en España, ¿no? Claro. Que trajeron esas cosas que había hecho Pilar, esas películas
maravilloso. El crimen de Cuenca. Crimen de Cuenca. Una película magnífica. La otra, ¿cómo se llamaba? La que trabajó a Juan Diego. Una película fantástica que va a pasar a la historia con ese actor, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ya me voy a acordar. El actor italiano Franco Deterioro, que es el primo de Alzheimer. Ese. No nos acordamos los Sí, nombres. pero yo creo que sí. Yo no sé si es el Franco Deterioro o Yo es me olvido que... los nombres, yo no te puedo repetir. Me sorprende que me acordé de Costa Gabras, mirá lo que Sí, te ¿cómo? digo. Ya a mí me sorprendía cómo te acordabas de muchas cosas. Bueno, Costa Gabras es un... Bueno, pero ya nos vamos a acordar. Y Pero- ahí, bueno, No, sigamos. no, seguí. No, pero ese momento lo tenemos que recordar, ¿no? Cuando apareció José Sacristán y toda esa gente que nos dieron una mano increíble Sí, en todo sentido. pero ordenando las fechas, ellos aparecen, Charo López. ellos aparecen sobre los primeros años, cuando nosotros estamos en plena dictadura, en pleno proceso, en el momento más duro. ¿Qué te Pero, parece? pero yo me refiero a un breve periodo luminoso que va del 72 al 75, que es la aparición de lo que suele llamarse siempre y cíclicamente el nuevo cine. Viste que el nuevo cine es argentino, Sí, tenemos sí, muchos. como el teatro, Claro. el teatro Río La de la ola Plata. que tuvo que ver con la aparición de películas como La Tregua, La Tregua. que vos de alguna manera Yo ahí también estuve. protagonizaste. Contame un poco, ¿cómo fue? Y ahí estuvo la tuya también, maravillosa película. Después, no, la mía fue en los 80. Ah, tenés razón. Por eso fue Democracia. Esto también fue Democracia, pero el breve periodo de lo que llamamos la primavera de Cámpora y la llegada de Perón. Después vino la muerte de Perón, después vino López Rega, la censura, Tato y la dictadura. Tato. En ese breve periodo aparecen películas como La Tregua, pero podemos hablar también de La Patagonia Rebelde, La Mari, podemos hablar de las de Fabio, ¿no? Podemos hablar de Nazareno Cruz y el Lobo, Juan Moreira. Es un periodo extraordinario. ¿Cómo te acordás? Y- Bueno, La Tregua. Nosotros habíamos hecho La Tregua en un ciclo que teníamos en el Viejo 7 que se llamaba Las Grandes Novelas. Y junto con Walter Vidarte, Renan y el grupo, que éramos, había unos cuantos, Alterio, Beto Brandoni, Oscar Martínez, Chipe, se nos ocurrió hacer La Tregua en el cine. Entonces lo llamamos a Benedetti, se lo mostramos lo que habíamos hecho en televisión. Nos fuimos a comer todos al Roma, un restaurante que estaba frente al Viejo 7, que estaba en Viamonte y El Bajo. En el edificio Alas. Mirá cómo nos acordaba. Bueno, Tendríamos que tener un era apuntador en acá. ese momento era el edificio más alto de Buenos Aires. Sí, Ya chicos, no. el más alto. Y ahí estaba el Canal 7. Entonces dijo Benedetti, si la hacen así como lo que yo vi recién, hagan la película. La adaptación la hizo Aida Bornik. Y empezamos a filmar. Y fue, la verdad que fue bárbaro, porque nos dieron un piso en el edificio Austral, donde ya estaban puestos los escritorios, todo como nosotros teníamos la escenografía en el canal. Y fuimos, nos sentamos en cada uno en su lugar, entrábamos por acá, entrábamos allá, y Sergio ponía la cámara, que estaba de Sanso, gran maestro de Sanso. Que luego director de cine. Exactamente. Y empezamos a filmar Sergio Renan. Sergio Renan, con sin nada, porque el instituto no nos quería dar crédito, porque Alterio y yo hacía mucho que no filmábamos, y entonces, ¿quién iba a ir a ver una película con estos dos que no tenían una cosa así tan actualizada? Entonces Rosita Zemborá y Tita Tamames dijeron, bueno, no importa, nosotros empezamos a filmar, que venga el dinero, Subni era nuestro productor, Bernardo. Bueno, que venga la plata cuando venga, lo antes posible mejor. Y empezamos, por supuesto cobrábamos todos el mínimo, nada cobrábamos. Había actrices que no quisieron porque era muy poca plata, había otras que dijeron no me importa, yo con este elenco hago cualquier cosa. Norma Leandro, esa fue una de las que dijo yo voy. Y empezamos a filmar, pero así como pueden empezar ellos hoy, un documental.
desde la nada, ¿no? Y se produjo ese milagro. Con un elenco increíble. Increíble. ¿No? Recordamos algunos, bueno, está en papeles de reparto, está Enrique Pinti. No, Gasalla. Perdón, Gasalla, Brandoni, está Oscar Martínez, Aldo Barbero. Aldo Barbero. Renan hace de novio Sí. de Oscar Martínez. Con el moñito. Con el moñito. Lautaro Murúa, China Zorrilla. Sí, es Norma Leandro. un elenco sorprendente. Y eran, bueno, no todos eran muy conocidos en ese momento, ¿no? No. Claro, el mismo Alterio no era... No. La Patagonia Rebelde se filma un poco después, cuando él Después. hace de Coronel Varela. Sí, estuvo extraordinario. Y hablaste de la televisión. No era muy frecuente, porque había, cuando vos hablas de teatro y hablaste de las grandes figuras, esas figuras no eran figuras muy conocidas por las grandes audiencias de la TV, que en ese momento estaba en un verdadero apogeo la televisión. Claro, nosotros no éramos, no llenábamos. Yo me acuerdo que estaba Arnaldo André en Tucumán haciendo no sé qué cosa, y nosotros estábamos con ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y él hacía 3 funciones y nosotros hacíamos una con dificultad. Mirá lo que eran las cosas, ¿no? Claro. Lo que era la televisión en ese Sí. momento. Pero nosotros no éramos actores de televisión de esa influencia. Éramos actores de teatro, considerados como actores serios, actores respetados. Y había un público interesante también para nosotros. No mucho, pero había. Hoy esa diferencia no se da tanto, ¿no? Entre No. televisión, entre teatro, televisión, cine. No, porque ahora los actores de teatro fuimos a la televisión y tenemos un lugar también importante, por suerte, ¿no? ¿Eso pensás que ha redundado en un beneficio? Sí, absolutamente. Creo que la televisión, el que diga que la televisión no, yo la televisión, se equivoca. Yo creo que tenemos una buena televisión. Es una Cuando uno excelente a veces lo que televisión. pasa es que no vemos la televisión. Ahora vemos No. un poco más la televisión extranjera. Yo ¿no? cuando voy para allá y veo la televisión, extraño mi televisión. Los programas que tenemos nosotros, la variedad de cosas, no sé, ni en Italia, ni en España, otros lugares no conozco. ¿Cuál es la diferencia para vos entre trabajar en cine, en televisión y en teatro? ¿Cómo te parás frente a cada una Mirá, de esas te de puedo esos decir lo que me ámbitos? pasó ahora este año, ahora en enero. Yo venía de hacer teatro, hicimos la obra esta divina con Renan, Incendios. Estábamos haciendo televisión, Solamente Vos. Y terminé todo eso y empecé la película con Elena Trité como directora en Berazategui. Pero tuve nada más que 12 días de aire para empezar la película, ¿no? Y hay una diferencia muy grande. No es lo mismo. A veces nos pasa a los directores que estamos trabajando con un actor que a la tarde hace televisión y bueno, yo he tenido que adaptar filmaciones para que sean de noche. Me pasó con Rodolfo Rani, por ejemplo, que grabábamos, porque hoy grabamos también en cine. Claro, claro. En cine se utiliza hoy el sistema digital que se graba. Y en televisión se utiliza el lenguaje del cine. O sea que lo que verdaderamente determina no es la tecnología, sino Sí, viste, cuando uno dice esto, lo hicimos como el en lenguaje. cine. Claro, es como tocar el piano. Podés tocar un piano tradicional o un piano electrónico. Sí. Lo que tenés que saber es música. Tal cual. Pero bueno, recuerdo de tener en el mismo día al actor que hacía TV y a la noche venía a hacer cine, ¿no? Y es otra manera de trabajar. Sí, y es otro estrés, ¿no? Es otra responsabilidad. El cine, por ejemplo, eso me lo enseñó David Cohn y Pino. El cine tiene una continuidad. El exilio de Gardel también es otra Exilio de película. Gardel, Claro. maravillosa película. Y nosotros ahí aprendimos, en estos 2 lugares y con este grupo de franceses que trabajamos en el exilio, lo que es la continuidad en el cine. Y yo la aprendí y cuando empecé la película con Elena me acordé de eso, que era muy importante. Es decir,
No se puede hacer una escena, ir a tomar café, hablar con el compañero, divertirse, hablar por teléfono. No. Tenés que mantener... Le explicamos un poco. La continuidad significa que en el cine una historia es como que se fragmenta en centenares de momentos en que se filma, distinto del teatro donde fluye la escena, o en televisión donde se filma casi teatralmente, se larga la escena. En cine son fragmentos, de acuerdo al encuadre. Y a veces, vos decís que no se puede hablar por teléfono, pero a veces una toma que va pegada a la otra, o sea, yo voy a dar un ejemplo de Mirta, Niñas de Estambul. Emilia Masser, en el papel de Mirta, sale del living y entra a la cocina. El living se filmó en una ambientación de Estocolmo en Buenos Aires, y la cocina 30 días después en una ambientación de Estocolmo en Estocolmo. Perfecto. Continuidad, ¿qué es? Que nadie se dé cuenta, que todos sientan que salió del living y entró a la cocina. Claro. En el exilio pasaba lo mismo. Claro. Había escenarios aquí. Claro. Había una escena muy importante que yo tenía con la francesa, donde me comía una tostada, le ponía paté y decía, oh, no, ya no torturan como antes, puedes volver a la Argentina, como quieras. No me salía. Y venía Pino y me decía, Ana no es Ana Picchio, Ana es Ana fulana, que vive en San Isidro, que va a un colegio inglés, que no sé qué, que no es Ana Picchio, Ana. Me cansaba, decía, basta, Pino, basta, te lo pido por favor, hasta que salió. Y esto hacíamos mitad en París y mitad acá. Y esa seriedad que uno tiene que tener, esa concentración, que el director no puede estar diciéndote, relájate, concentrate, vos tenés que saber ya a esta altura. Bueno, nosotros ahora vamos a un corte, vamos a tratar en el próximo bloque de seguir siendo Ana María Picchio y Jorge Cosia. Por favor. Vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, estábamos hablando de continuidad en cine y en la TV es más fácil la continuidad, porque no nos movimos de aquí y estamos iguales. Claro, pero cuando hablamos del cine también hablamos de la cara. Esa cara que tenía que tener Emilia, el estado de Emilia se reflejaba en su cara. En todo, tenés cuestiones formales como el peinado. Además, uno dice, bueno, pero eso es fácil, uno filma y entonces se lleva a Suecia 30 días después y ve lo que filmó. Pero en aquella época era celuloide. Imagínate. Y armar una coproducción en Suecia no había fax, ni había celular, y los teléfonos no andaban. Pero además hoy tiene uno, el director dice, ¿cómo estaba tal cosa? A ver, ¿puedo verla? Rebobinan el video que se filma en celuloide, hay un video que registra, y entonces uno ve y tiene asegurada la continuidad. El rol de continuista sigue existiendo, pero era mucho más difícil antes. Mucho más difícil. Yo no sé cómo hacía. Mira cómo hizo de Mare para hacer la Guerra Gaucha, con esa cámara, la Mitchell, que se movía, creo que de arriba para abajo. ¿Cómo era que se movía? Y sí, nada bueno, más. Yo soy post-Mitchell, pero... Sí, me imagino, Jorgito. Dolly, me dice el director. El Dolly, claro, Dolly. Venía ya la cámara con el Dolly incorporado, que es como una especie de movimiento de grúa, ¿no? Yo soy del Dolly también. Así, bueno, pero no nos pongamos melancólicos. Yo creo que tenemos un muy buen cine. Siempre los cambios tecnológicos producen cambios artísticos. Sin ir más lejos, la pintura la pintura del Renacimiento no hubiera existido sin el cambio tecnológico que implicó lo que se conoció como el secreto de los flamencos, que no era ni más ni menos que la pigmentación que se obtenía en base al óleo. En ese momento, se mezclaba hasta con huevo. Sí. Ese cambio generó una revolución que le dio mucho más vivacidad a la técnica de pintar. Lo mismo pasa hoy. Lo digital está revolucionando el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y la TV. Bueno, vamos a... Preguntas. Hoy estamos muy profesoriles, ¿no? Estamos muy catedráticos. Me parece bien. Vamos a la primera pregunta.
Hola, mi nombre es Laura y yo te quería preguntar, o sea, ¿qué trabajo le recomendarías a un actor para la preparación de un personaje? Que observe mucho la gente, las conductas. Bah, en realidad yo le recomendaría a todos los que quieran actuar eso, que estén muy atentos a las reacciones de las personas, que miren lo que la gente no ve. Yo me tomaba el colectivo, por ejemplo, y miraba, cuando buscaba algún personaje, miraba cómo era la gente, cómo pensaba, cómo estaba vestida, cómo... Así se aprende, ¿no? Observando al otro, observando a la gente de los noticieros, cómo habla la gente. La gente de menores recursos no habla igual que una señora de Recoleta, ni mira, ni piensa tampoco. Y esas son las cosas. También escuchar música, ir al zoológico. El otro día Elena Tritec me dijo, mirada de animal. De animal. Abrís la cortina y, como un animal. Y yo dije, sí, ya sé a qué se refiere, porque en el conservatorio me enseñaron eso. Yo iba al zoológico y miraba y observaba e imitaba a los monos, cómo hacía el mono, la diferencia con el león. Es decir, eso es el actor. El actor tiene que estar todo el tiempo enchufado. Nunca tiene que estar relajado, cansado, desinteresado. Sobre todo cuando uno es joven, que le da el cuero. Cuando sos más grande, te lo tenés que recordar, porque la vida y todas las cosas por ahí te ponen en un lugar así como de un poquito de cansancio, pero los jóvenes no. Ustedes tienen que estar todo el tiempo haciendo gimnasia, mirando a la gente. Strasberg recomendaba ejercicios en el Actor Studio que era seguir a las personas en la calle. Seguir a una persona, a ver dónde iba, si iba al banco, cómo hacía en el banco, cómo conversaba con otra, cómo era. Es decir, la gente, la comunicación es con el compañero para el público, siempre el compañero. Hay que buscar las cosas en los ojos del compañero, en ningún otro lugar. Cambia la tecnología, pero hay que aclarar que lo que no cambia es esto, lo que no cambia es el rol del actor, el compromiso, la formación, el talento, ¿no? Eso no. Yo estaba con Benedetti comiendo en un lugar en Olivos que se comía pollo a la canastita. Ajá, ¿Te acordás? Sí, sí. Ustedes no se acuerdan. Te daban una canastita con todos los pedacitos de pollo y una servilleta. Pollo frito. Pollo frito. Comías así. Y descubrí a Avellaneda, había una chica con un señor como vos, sentada, y con una chica como ella, porque era muy joven la chica, comiendo pollo a la canastita, cruzadita de piernas. Yo le digo a Benedetti, mire compañero, esa que está ahí es Avellaneda. No, sí, obsérvela. Y se ve que él era un poquito más grande que ella. Y se estaban enamorando. ¿Y de dónde se miraban? Desde la comunicación que había en la mirada. Ella no movía un músculo. No se cambiaba de pierna, no se daba vuelta, no se rascaba nada. No, todo el tiempo estaba cómoda mirándolo a él. Así estuvo 1 hora y media comiendo el pollo con una delicadeza. Java. Él era él. Pero... Me descubrieron. ¿Viste? ¿Y con cuántos años menos? Vamos a recordar La Tregua. Es una maravillosa historia que precisamente la tregua es la que vive un hombre común, con una vida común, viudo, que está en lo que se llamaría... El final. El final, el debe de la vida, me dice el director, del último tramo, y que de pronto se conoce a una mujer mucho más joven. Y se da este amor, y no voy a contar el final, porque pueden Una mujer también muy especial, ¿no? Muy especial, sí. Porque no era una chica canchera, era una chica de su casa, como se decía antes. Su papá era sastre, su madre ayudaba a su papá.
muy prolijita, muy amorosa con su familia, es decir, muy cariñosa, muy para un viudo. ¿Te contó Benedetti dónde sacó la historia? ¿Le pasó a él? Él dice que se le ocurrió, ¿qué pasaría si alguien se enamora de una mujer y se muere? Y se muere... La chica. Ahí nació la historia. Pero vos sabés que eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Perón. A Perón le pasó 2 veces. No. Y Perón tuvo una primer mujer 14 años más joven y la segunda 20 y pico de años más joven. Le pasó 2 veces. ¿Por Evita y por Isabel? Potota, no, Isabel no se murió, pero Potota, su primer mujer, era 14. Ella tenía 19 y Perón tenía 37, 38. Ah, no y ella se sabía. muere cuando él ya tiene 40 y pico y ella es una mujer jovencísima. Y Evita se muere siendo de 33 y él de 60. O sea que fíjate, ¿no? Que no es algo extraordinario en lo cual no pensamos. ¿sabes? Bueno, él se inspiró en alguien que conocía que le pasó eso. O sea, contradiciendo la ley del destino, digamos. Sí, tal cual. Qué maravilloso cuando un escritor descubre eso, lo extraordinario como hecho. Sí. Y cómo pegó la película, ¿no? Fue nominada al Oscar y fue la primera película argentina nominada al Oscar en mucho No, a mí tiempo. me parece que no fue la primera. Dios se lo pague fue la primera. Dios se lo pague. Fue la segunda. Pero cómo impactó en las personas. Yo tomo un taxi y la gente me dice, yo la vi 7 veces La Tregua. Hay gente que no va al cine muy seguido, ¿no? ¿Por qué esa película tuvo tanta repercusión? Yo sé por qué, te lo pregunto también, ¿no? Decime por qué. Porque era la historia del hombre de la calle, como decía Benedetti. Yo le decía, ¿cómo es Avellaneda, compañero? Me decía, usted piense, es una chica que espera el colectivo. La Tregua era eso, eran personas comunes, trabajadores, que no les alcanzaba la plata, que vivían con lo justo, que se encontraban los fines de semana para festejar algo. Esos eran los personajes. Gente como la gente, ¿no? Maravilloso. Bien, otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es, ¿cuál de los directores con los que trabajaste sentís que te hizo crecer más como actriz y por qué? Mira, hoy te puedo decir que son varios. Bueno, David fue el primero, Tristán Bauer, Pino Solanas, Bebe Camín, Marcos Carnevale. Cada uno me puso una semillita importante. Porque a veces el director hace cosas, pero si uno está medio desatento no lo tomás, no te das cuenta. Elena Tritek, que es su primera película, pero tiene tanto resto, ¿no? Sabe manejar tanto el actor que hasta te deja tranquilo. Mirá lo que te digo. En esta película de Elena, ¿estás haciendo de médica? ¿Qué personaje haces? Ahora Angelita, la protagonista. La protagonista. Sí. Es una enfermera. Enfermera. Es una enfermera también. Qué vuelta del destino, ¿no? Sí. ¿Pero habías exactamente. hecho alguna vez algún personaje No. de médica? No. No, ojalá. Ajá. Pero lo voy a hacer, ¿eh? Capaz que cuando vos vuelvas al cine a dirigir. Eso es Ya difícil. que ahora sabés que yo las médicas las manejo. Ya con ese dato. Vos tendrías que perdonar, ¿no? Yo estudié medicina, eso es, en todo caso creo que es más probable que estudie medicina. Que a vuelvas a... No me digas. No, bueno, es lo que sí. Bueno, ¿no te gustaría? Ya me estás reporteando a mí. ¿sí? Pero no te gustaría decir la verdad, Jorgito. Siempre, sí. Hacer Es una maravillosa profesión. Yo agradezco la vida haber tenido la posibilidad, tal siendo cual. muchacho de barrio, de Flores al Sur. ¿Vos también de Flores? ¿De Flores, vos también? Yo también. ¿De calle? qué barrio? Y yo, Bilbao y Liberaindarte. Ah, para el otro lado. Yo A mí me Celada y Perito Moreno. Yo Ahí pensé nomás. mucho tiempo que era un milagro que hubiera un director de cine nacido en ese barrio. Luego que hubiera un diputado nacido en ese barrio, que fui yo y mi amigo Mario Porto. Pero después, bueno, nos mató, nos puso la tapa porque de la otra cuadra salió un papa. Claro, muy cerca.
Pero el Papa Así que está ahora más, ya más... pero más cerca de mi casa está el Papa. no, a una Perdóname. cuadra de la mía, Membrillar y Bilbao. El Papa es de Membrillar y Bilbao, Francisco. Bueno, ahí por ahí iba al colegio yo no, entonces yo ¿Qué ibas estaba a- más lejos. qué? Al Liceo 8, Ah, el 18, claro. que estaba en Carabobo y Bonifacio. Está un poquito, está muy cerca del Está muy Papa, cerca. está cerca del Papa. Sí, estamos ahí. Tierra Santa, Pero digamos. y lo que tenemos que decir es que en esa época, haber salido de ahí, en esa época, Sí, porque bueno, hoy es las un barrio, sí. comunicaciones- No, en esa época tampoco es que fuera tan... Era un barrio de aquella clase media en ascenso de los tiempos del peronismo, pero era un barrio que tenía olor a quema, porque estaba la quema Sí, de tal flores cual. cerca. Y aparte también tenía olor a ganas de quedarse para siempre ahí. Porque Sí. yo salí porque mi mamá me sacó. Si no, todavía estaría No, a ahí. mí yo. no, a mí me daba ganas de irme. Yo No. De ahí, Yo estaba tan el bien viaje, ahí. de ahí eso lo digo en Mirta Niñez de Estambul, el viaje más largo de mi vida fue de Bilbao, Francisco Bilbao, al centro, tomando el colectivo 155. El 105, Con la- Colorado. Tal cual. Somos del mismo barrio, mira vos. Bueno, vecina, ha sido Sí. un gusto enorme, mí hermoso también. viaje, un viaje Hermoso. por hermosos lugares. Qué bueno. Y te agradezco muchísimo. Yo también te agradezco porque te quiero muchísimo. Yo también. Gracias. Era gonna, era guy.